Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nuevo. Ya estamos en este 2020 con muchísimo ánimo, muchísima alegría aquí en Agenda y Contexto, arrancando con muchísima energía esta mañana con un tema que a todos nos compete. ¿Cuáles van a ser los retos en este año en materia de seguridad? Bien sabemos que es el talón de Aquiles de este gobierno y de todos los anteriores, porque no la han tenido fácil y mucho menos de la Cuarta Transformación. Sin embargo, ya hay resultados visibles en ciertas zonas de la República, en otras se tiene que atacar aún más este fenómeno de la delincuencia y de la inseguridad, y sobre todo con todo lo que estamos viendo en el contexto de un país que lamentablemente todavía sufre las secuelas del narcotráfico y la violencia que se generó desde el 2006. Para hablar de este tema precisamente esta mañana me acompañan David Fuentes, reportero del Universal. Bienvenido, David, qué gusto verte. Mariana, feliz año a ti y al auditorio. También contamos con la valiosa participación de Jesús Moreno. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, Mariana? Feliz año. Pues feliz año. Bueno, David, ¿qué pasó con ese ánimo? Pues ¿no? Estamos empezando apenas, pero ¿Sí? Como bien lo adelantas, con muchos retos para la autoridad y también para la ciudadanía, ¿no? Para todos los mexicanos que pues siguen esperando este gran cambio que se prometió, siguen esperando que en verdad pues ya se vea reflejado pues esta renovación en todas las estructuras, tanto de las corporaciones policíacas, de toda la estructura de seguridad, y que pues lamentablemente en este poco tiempo que lleva la administración no se ha podido percibir, ¿no? Totalmente. Uno de los retos principales, sin duda, será enfocar la estrategia de seguridad nacional en aquellas zonas en donde la delincuencia sigue permeando, específicamente el narcotráfico. Jesús Moreno. Así es, Mariana. Hay que recordar que ayer fue el último día de la Policía Federal operando en territorio nacional, entonces eso ciertamente implica un reto grandísimo, dado las zonas federales que tenemos en la capital de la Ciudad de México. Ejemplo de ello es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros puntos en donde confluye pues mucha gente cotidianamente. Este va a ser sin duda para mí el mayor reto, ver cómo se va a comportar la policía capitalina para llenar estos espacios que ciertamente va a dejar la Policía Federal. No, y vamos por partes, porque sin duda está esta parte, esta corporación policíaca, que ya hay que decirle adiós a la Policía Federal. Además, la incorporación de nuevos elementos, evidentemente de la Guardia Nacional, pero sobre todo, de qué manera el gobierno le va a cerrar la llave del financiamiento, de qué modo el gobierno y las autoridades mexicanas van a cerrar esta llave de recursos al narcotráfico. David. Pues se ha venido planteando desde diferentes, desde administraciones pasadas, ¿no? Hay que recordar que pues no se le ha dado un golpe importante a la estructura de la delincuencia organizada durante por lo menos las últimas 2 administraciones. Si bien es importante que se detengan a los líderes o a los capos más visibles de estas corporaciones transnacionales, no se ha dado a conocer un golpe importante donde se pueda desmantelar efectivamente la estructura económica, esa estructura que permite corromper a elementos al policía de calle, al policía de a pie. No se han dado a conocer pues que se pueda detener los diferentes negocios establecidos a través del dinero generado de manera ilícita, y tampoco se ha dado a conocer pues cuáles son los principales blanqueadores, los principales bancos o los principales recursos o las estructuras con la cual todas estas organizaciones criminales, estamos hablando desde, por ejemplo, la Unión de Tepito hasta el Cártel Jalisco Nueva Generación, para evitar precisamente que sigan creciendo y que los dineros y que el recurso que amasan estas organizaciones criminales pues se puedan frenar. Los únicos que lo hacen, y Jesús no me va a dejar mentir, son los Estados Unidos, ¿no? Que ellos dicen, nosotros identificamos estos negocios, estos comercios, a estas personas con estas propiedades, con estas gasolinerías, con estos restaurantes, y no pueden hacer negocios aquí con nosotros o no pueden ingresar a los Estados Unidos, pero de manera local en el país no vemos ese nivel de trabajo, digámoslo, ¿no?
Bueno, entonces, como bien comentas, es Estados Unidos precisamente quien ha lanzado esta orden de detención contra Genaro García Luna, exacto, el superpolicía de Felipe Calderón. Pero bueno, si se sigue la trayectoria del dinero, es lógico que siempre se van a dar a conocer quiénes serán estas personas, estas corporaciones, estas cuentas bancarias, y yo creo que eso sería muy importante. Para ti, ¿qué se supone que sigue, Jesús Moreno, en este sentido? Pues en relación a lo que dice David, me parece importante ver cómo se va a dar la transición de la Procuraduría Capitalina a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ciertamente los fiscales son aquellos que van a acusar a estas personas que son detenidas mediante los esfuerzos policíacos, que estos deben de ser perfectamente coordinados con instancias de la Federación. Ejemplo de ello es la Marina, y recuerdo recientemente cuando el ahora titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinó todo un operativo en contra, me parece que era la Unión de Tepito, y que se puso a disposición del Ministerio Público a varios personajes que finalmente fueron absueltos por un juez de control por quizás ahí deficiencias técnicas al momento de la litigación ante los tribunales. Entonces, yo insisto en que esa transición de la Procuraduría a la Fiscalía va a ser determinante para que se materialicen los esfuerzos policíacos. Totalmente. Y en la Ciudad de México, ¿cómo va a repercutir? Hay que recordar lo que comentaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, precisamente el año pasado, cuando comentó que la mafia internacional, que grupos mafiosos internacionales operan en la ciudad. David. Así es, y pues si bien fue un acierto de esta administración el reconocer que lo que se había negado de manera sistemática durante la administración pasada con Miguel Ángel Mancera, y que bueno, estaba a la vista de todos que no era cierto, lo importante ahora es saber cómo combatir esa problemática, ¿no? Ya se reconoció, eso es un punto muy importante, ya se trajo a un policía de experiencia y de carrera como Omar García Harfuch, es un paso importante. Ahora lo que hay que saber es cómo combatirlos. Hay que recordar que si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un número importante de elementos patrullando la calle, haciendo rondines, cuenta con un número importante también de cámaras de vigilancia, esta problemática de la delincuencia organizada no es para esta policía. Hay que saberlo combatir con mayor inteligencia, con golpes certeros y sobre todo con una mejor coordinación para que no llegue a pasar pues el fiasco que vivió la administración cuando detuvieron a 37 personas, de las cuales liberaron a prácticamente todas, y que en teoría debería ser un golpe importante para esta administración y que terminó siendo pues una vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Por esta falta de coordinación, precisamente por esa falta de capacitación de los elementos de la Secretaría, de los elementos de a pie, que son los que al final de cuentas detienen a los delincuentes, claro, y que no saben cómo procesar o no saben cómo llenar una papeleta y que terminan en la noticia que ya dimos cuenta, ¿no? No, y totalmente. Bueno, y a propósito de eso, precisamente es importante también poner en la mesa la filtración que ya hubo. Operan grupos mafiosos, grupos delincuenciales con representantes, funcionarios, servidores públicos coludidos. Así, no sé qué opines tú de esto, pero es una realidad. La propia autoridad lo ha reconocido. Sí, lo reconoció, y es parte de lo que mencionamos también, que no se ha podido... no se ha podido reconocer o a lo mejor la propia autoridad pueda tener un poquito de temor de mencionar quiénes son los mandos de la corporación que tienen esta relación con la delincuencia organizada, quiénes pudieran ser los políticos o algunos alcaldes o exalcaldes que estuvieron involucrados en esta situación. Nada más como un dato referencial, durante su última comparecencia la procuradora Ernestina Godoy dio a conocer un dato que es realmente de pensarse, ¿no? Que el 40% de los elementos de la policía de investigación que trabajan en la Procuraduría, pues no están aptos, no están capacitados para hacer ese trabajo. Estamos hablando de que se debe hacer una limpia urgente dentro de la corporación, pero si corres al 40% de los elementos que tienes, ¿de dónde vas a sacar al personal para completarlos?
¿Y qué vas a hacer con todas esas personas que no están capacitados y que posiblemente tengan relación con la delincuencia, ¿no? Es un temazo sin duda. ¿Qué hará ahora la nueva fiscal con relación a este tema? Hasta el momento han sido ya despedidos más de 120 agentes de la Policía de Investigación porque tenían precisamente pues corruptelas y estaban coludidos con estos criminales, así que van 120, más de 120 ya hasta el momento, pero sin duda ese es el tema. Vamos a hacer una primera pausa, ya volvemos con la información. El tema en la mesa es hoy los retos en materia de seguridad para el 2020. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto, transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21. El tema en la mesa, los retos en materia de seguridad en este 2020. David Fuentes. Pues sí, como bien lo platicábamos, hay una suerte de pues autocrítica en esta administración, pero pues que no ha quedado del todo satisfecha ni de parte de las autoridades ni de parte de la ciudadanía, ¿no? Jesús tenía un argumento sobre esa situación. Sí, en relación a lo que comentas, David, de que en México, en la Ciudad de México ya se aceptó que existe la delincuencia organizada. El año pasado, desde mi punto de vista, fue un año de mucha autocrítica, de mucha autorreflexión por parte tanto de la jefa de gobierno como de la señora Ernestina Godoy, ¿no? Recuerdo aquel episodio del maquillaje de cifras, ¿no? Que eso hacía que las decisiones partieran de números equivocados, que la ciudadanía no tenía acceso a la información veraz y oportuna. Y bueno, en ese sentido yo pienso que es una buena oportunidad este inicio de año para reconocer los errores que al interior de las instituciones de seguridad y de justicia existen para poder corregirlos. No, totalmente estaban precisamente negando la existencia del narcotráfico en la Ciudad de México, exacto, donde pues todos sabíamos que era una mentira, incluso se sabía dónde están las tienditas, las narcotienditas, perfectamente bien las ubicamos en nuestras colonias. Sin embargo, sí las autoridades, además de que tomaban esta decisión con base en estas cifras maquilladas, pues evidentemente tenían otro discurso. De entrada, entonces, ¿te parece positiva la autocrítica? Me parece no solo positiva, sino necesaria. Es importante, es fundamental para fijar los objetivos a corto, mediano y largo plazo en materia de seguridad. Bueno, ¿y cómo medir precisamente los índices delictivos en un país como el nuestro, donde el huachicol creció en el sexenio anterior y desde Felipe Calderón, ¿no es así, David? Sí, es un problema que lo ha tratado de combatir particularmente esta administración, la de Andrés Manuel López Obrador, y que pues también ha detonado la violencia de manera considerable, ¿no? Hay que recordar pues todas las muertes que se han registrado, no solamente a raíz del robo de huachicol, sino también lo que conlleva la propia población intente robar esos ductos, ¿no? Ya se registró una tragedia en Hidalgo de consecuencias lamentables y lo peor es que se sigue repitiendo. En ese sentido, como lo platicábamos en el bloque pasado, debe también existir una coordinación entre la autoridad judicial y los encargados de sancionar este tipo de delitos, ¿no? Estamos hablando desde pues que se deben de dar castigos ejemplares para quienes cometan este delito, no solamente en los delincuentes, también para las personas, para los pobladores que pues roban bajo el argumento de que pues o no tienen dinero o se les ve fácil. Es un argumento que ya no es creíble, ¿no? Incluso aquí en la Ciudad de México también se han detectado ductos de cómo ordeñan los ductos de Pemex aquí en Azcapotzalco y que al final de cuentas el ciudadano que cree que es fácil o creemos que en México es muy fácil cometer un delito porque no hay un castigo ejemplar, yo creo que también esa visión se debe de cambiar un poco para que pues evitar que estos pequeños robos o esas pequeñas travesuras como lo vemos o como se ve en la mayoría del colectivo mexicano, pues nos demos cuenta que está mal y a partir de eso empezar a cambiar pues toda una generación, porque si no, no sirve de nada el esperar que todo cambie porque la escalera se barre de arriba hacia abajo, ¿no? Si no se practican o si no se ejercen,
prácticas duras y prácticas contundentes contra los delincuentes y que la ciudadanía también vea que hay una autoridad y que está trabajando para nuestro beneficio. Por supuesto. ¿Y qué tan importante es para ti, Jesús Moreno, que ya los programas sociales comiencen a dar resultados precisamente para evitar que los ciudadanos se afilien a estas filas de la delincuencia? Pues a mí me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental, sobre todo en el sector de la educación, que los jóvenes estudien, pasen más tiempo en las aulas y sobre todo el deporte. El deporte es fundamental y todos aquellos programas sociales en esta materia sin duda van a inhibir la actividad delincuencial. Se dice esto, David, porque sin duda los ciudadanos no caerían en la tentación si tuvieran fuentes de ingreso permanentes, empleo digno y mejores condiciones de vida. Sin duda han sido 3 décadas ya que nuestra generación pues creció bajo el signo del narcotráfico. Pues sí, es un programa interesante, pero que es a muy largo plazo. Estamos hablando que, por ejemplo, este programa se aplicó en un principio en Ciudad Juárez, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en Ciudad Juárez cuando fue lo de pues esta pugna que tenía el cártel de Sinaloa con el cártel de Juárez y pues donde se registraron en 4 años 10,000 muertes. Y se empezó a implementar este programa y lamentablemente no dio éxitos en por lo menos 10 años más, todavía no sigue dando éxitos. Creo que en esta ocasión sí debe ser un programa integral el tratar de recuperar a todos estos jóvenes, el recuperar a pues prácticamente una generación de jóvenes que han visto en la narcocultura una salida fácil para poder integrarse a una sociedad o para poderse o para poder sentirse dentro de una sociedad y estos programas sí dan buenos resultados, pero es a muy largo plazo. Entonces, por lo menos en esta administración creo que de Andrés Manuel López Obrador no vamos a poder ver reflejados los resultados que esta administración quiere, ¿no? Tú sabes todo lo que ha ocurrido en Colombia, sabes bien todo lo que ha costado para precisamente erradicar la narcocultura en Colombia. Vamos a seguir los pasos, tenemos nuestro propio método, tenemos nuestras propias capacidades y características sociales. No somos Colombia, sin embargo, la Ciudad de México también está sumergida, al igual que el resto del país, en estas células que están combatiéndose y peleándose entre ellos las plazas. Jesús Moreno. Así es. En relación a lo que decía David, es importante resaltar los esfuerzos en este tema de la Cancillería mexicana. El año pasado el canciller Marcelo Ebrard insistía en que se tenía que reducir esta narcocultura, ¿no? Todo el tema de las series de televisión, los narcocorridos, porque al final eso influye, ¿no? Y eso cuando un pequeño ve en la televisión este tipo de programas, como que los enaltece, ¿no? Y como que quiere ser como ellos. En fin. Y en esa parte yo coincido con el canciller, porque sí, durante los últimos años, yo creo que la tendencia de este tipo de series ha aumentado. Sí, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que esta narcocultura empezó en el norte del país por la facilidad o por la frontera que tiene con Estados Unidos, ahora te das cuenta que de la misma manera en la que viste algún personaje del norte del país, estamos hablando de Ciudad Juárez, Tamaulipas, Tijuana, Monterrey, puedes encontrar a gente en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, en Yucatán. Entonces esto ha permeado mucho más rápido a toda esta generación que los buenos esfuerzos de las autoridades. Entonces yo creo que algo les está fallando ahí en cómo hacer llegar y en cómo reflejarle a los jóvenes que obviamente si te metes en ese camino, pues lamentablemente no va a terminar bien una persona, un joven, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Miren, fácilmente se puede resumir. Las prisiones, los reclusorios están llenos de jóvenes, mujeres y hombres, algunos, la verdad, muy jóvenes, otros casi niños que van a parar a los tutelares de menores, pero están repletas las prisiones de personas que se han dedicado al narcomenudeo. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Pues no son más que vendedores, por Dios. Y sin embargo, los capos, los grandes capos, los que realmente se llevan la tajada mayor, que viven incluso en el extranjero y que reciben las ganancias y manejan estas redes de narcotráfico, aparte de trata de personas y de otros 50 delitos que se cometen, pues es un reto mayúsculo en el que todos debemos
participar. Si la sociedad no se involucra, será difícil que cualquier gobierno lo haga por sí solo. Jesús Moreno. Así es, durante los últimos días en estas fiestas, los detenidos han sido precisamente detenidos por posesión de drogas. Me parece que ayer hubo 2 personas detenidas en la alcaldía de Coyoacán, hace 3 días una persona más en la Miguel Hidalgo, pero es en relación a lo que comentas, ¿no? La posesión para después comercializar estas sustancias, aunque en pequeñas cantidades, bueno, afecta a la sociedad. Sí. Y que también hay que decirlo, la verdad, y bueno, como bien lo comentas, la muestra está en Colombia y en otros estados que han padecido esta problemática. No sirve de nada de tener a 100 narcomenudistas al día, ¿eh? No sirve de absolutamente nada. Si tomamos en cuenta, 1, que son pequeñas cantidades, 2, que realmente van a estar detenidos un máximo de 3 meses, 2 meses en prisión, van a volver a salir y van a regresar al mismo negocio, y si no les deja ese negocio, van a empezar a la extorsión, al secuestro y después al homicidio doloso. Aquí en la Ciudad de México, que es en teoría un espacio muy pequeño, muy reducido, lo que deberían de hacer las autoridades, y que me extraña que después de todo lo que hemos pasado no lo hayan implementado o no lo hayan podido detectar, es, bueno, ¿cómo llega esta droga aquí a la Ciudad de México? No tenemos mar, no tenemos, no, es decir, no, solamente llega por dos vías. Claro. Entonces, es cuando te das cuenta de la dimensión del problema y del tamaño de la corrupción. O sea, solamente hay 2 maneras en las que puede ingresar la droga aquí. Por carretera o por avión, simple. Se acabó. Se acabó. Entonces, bueno, ¿por qué no cortarle y por qué no reforzar la seguridad ahí y evitar que esos 100 delincuentes o 100 narcomenudistas que se detienen diarios o a la semana sigan comercializando esa droga? Es tan simple como eso. Ahora, ¿por qué no se puede hacer? Bueno, pues era un poquito lo que platicábamos, ¿no? Mientras no se le corte el flujo de efectivo a las estructuras criminales, van a poder seguir corrompiendo carreteras, policías, aeropuertos, ¿no? Sí. Es increíble, por ejemplo, que uno de los aeropuertos internacionales más grandes o con más tránsito del mundo, que es el aeropuerto que tenemos en la Ciudad de México, no se dan a conocer golpes importantes de toneladas de drogas. Es la única manera en la que pueden ingresar drogas de otros puntos distintos. Y las otras son carreteras. ¿Cuántas entradas tenemos en la Ciudad de México? No tenemos 100, no tenemos 20. ¿Cuántas habrá? Sí, bueno, las cuatro de cajón norte, poniente, oriente y sur. Ya, o sea, es decir, la cocaína no llueve, no se da en plantas y no la puedes, digámoslo, dar vida en un departamento, ¿no? Hay otro tipo de droga que se puede fabricar, pero la que más se consume es la cocaína y esa entra por algún lado y es muy sencillo, pues. Ahí también hay que resaltar, David, los consumidores. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los esfuerzos del gobierno para precisamente disminuir el consumo? Claro. Que sobre todo se da en los jóvenes, ¿no? Entonces, regresando un poquito al tema de los programas sociales, yo pienso que es muy importante el deporte y la educación para evitar que la droga llegue a los jóvenes, ¿no? Porque, como dices, ciertamente existe el factor de la corrupción, ¿no? En carreteras, aeropuertos, porque la droga entra a la Ciudad de México, ¿no? Y de hecho también lo comentaba Luis Werman, que también es analista contigo, ¿no? La corrupción permite esta viabilidad y la posibilidad de que las drogas lleguen a la Ciudad de México, pero también el factor humano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para alejar a los jóvenes de las drogas? Bueno, totalmente, ahí están los temas en la mesa. Así es que vamos a continuar analizando los retos en materia de seguridad en este 2020, pero antes haremos una pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, los retos en materia de seguridad para el 2020. Jesús Moreno, fíjate bien, hay un tema importante y un dato. La mayor parte de la reincidencia delictiva, 60%, se trata de personas que lo hacen de manera profesional. ¿De qué modo le puede cerrar el gobierno las llaves del dinero a las narcoorganizaciones delincuenciales? Bueno, yo pienso que en relación a ello se debe combatir el comercio informal. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene manera de controlar el flujo del comercio informal, que es muy grande en la Ciudad de México. Entonces, esa sería una buena oportunidad
para delimitar, o más bien, mejor dicho, limitar los flujos en dinero en efectivo, ¿no? Que haya una mejor coordinación con no solo con la unidad de inteligencia financiera a nivel federal, sino con las unidades de inteligencia financiera de las entidades de la República, y hacer una buena mancuerna en temas de inteligencia, ¿no? Para temas de financiamiento. David Fuentes. Pues también, y sobre todo, evitar también o buscar más bien evitar la operatividad de estas estructuras, ¿no? Y esto se puede combatir efectivamente, por lo menos que se pueda ver una coordinación entre todas las autoridades, porque sucede algo, y lo platicábamos hace rato, ¿no? Que el problema básicamente es que de manera local este tema se combate como narcomenudeo, ¿no? Y ya lo explicamos, que realmente no sirve de nada combatirlo como narcomenudeo, sino se combate realmente como delincuencia organizada, como toda una estructura criminal que tiene varios frentes, y que pues esos frentes le dan el potencial económico para poder hacer literal lo que ellos quieran, ¿no? Mientras, lo repito, mientras no se den a conocer el desmantelamiento de estructuras importantes, por ejemplo con lo del huachicol, mientras no se den a conocer cuántas son las gasolinerías o cuántas son las empresas o los empresarios o los prestanombres que compran ese producto desde Guanajuato hacia todo el norte y de Guanajuato hacia todo el sur, realmente ese problema no se va a poder combatir. ¿Por qué? Porque mientras haya mercado, mientras haya quien te compre ese producto ilegal, ese producto robado, va a seguir habiendo dinero, va a seguir habiendo sangre. Entonces, sí es importante la participación de la ciudadanía, pero es más importante que la autoridad demuestre que efectivamente hay autoridad y que en este país hay orden. No sirve de nada decir, vamos a cerrar los ductos de Pemex para que no se roben el petróleo. No, es decir, cuando puedes evitar, uno, que te roben el petróleo, y dos, evitar que el petróleo robado se pueda vender. Si ya sabes dónde se vende, bueno, hay que aplicar una sanción, una ley más severa. De lo contrario, pues este problema, te repito, va a seguir durante esta administración y se va a quedar como el estigma de Andrés Manuel, ¿no? Que quiso combatir el huachicol y que después de 6 años simplemente no pudo. Muchos extranjeros cuando llegan a la Ciudad de México y cuando visitan nuestro país se sorprenden y dicen, es que ustedes son ricos, de verdad, aquí hay muchísimas cosas, tienen naturaleza, tienen recursos naturales, evidentemente, minería, tienen muchísima agua, tienen fuentes, además de minerales, en fin, o sea, es un país rico. Sin embargo, ¿qué pasa con ustedes mexicanos? Bueno, pues lo que ya sabemos, la corrupción es el talón de Aquiles, no nada más para México, también para otros países, incluso de primer mundo. La corrupción seguirá siendo el tema, David. Sí, incluso también en los Estados Unidos, ¿no? Que nos han vendido a través de todas las series y de los programas y de las películas, bueno, que son incorrumpibles y que son que el FBI es la policía más efectiva del mundo, y no es cierto, pues se han dado casos también de corrupción, de donde se han corrompido a los elementos de la DEA, del FBI, pero ¿cuál es la diferencia en Estados Unidos, ¿no? Que allá sí no les da pena y no les da miedo decir, este policía cometió este acto de corrupción o este acto ilegal, tenemos estas pruebas y lo vamos a sentenciar. Este funcionario o este gobernador cometió este delito, tenemos estas pruebas y lo vamos a sancionar. Aquí no, aquí cuando realmente hemos visto a un gobernador o a una figura importante que haya sido detenido, que haya sido encarcelado de manera importante por las autoridades. Villanueva. Bueno, por eso, pero realmente a Villanueva no se le ha podido comprobar nada, digamos, todo fue realmente de dichos y pues pagó creo que 20 años encerrado en prisión por una situación que realmente no se les ha podido comprobar. Y ese es realmente el problema, que por ejemplo la justicia en otros lugares sí es comprobable y tú puedes agarrar y decir, pues sí es cierto, aquí están las pruebas, son evidencias. Aquí realmente una evidencia sola no hubo en contra de Villanueva, y el ejemplo lo acabas de poner, ¿no? Con García Luna. En Estados Unidos dijo, pues tenemos esta evidencia, tenemos estas pruebas y aquí vamos a estar y a ver en qué termina todo. Y aquí en México jamás se le puede hacer una imputación al máximo policía, ¿no? Aquí en el país. ¿Cómo evalúas en este contexto? Ya lo está comentando David Jesús. ¿Cómo evalúas entonces el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico? Pues es fundamental y mira, ahí los funcionarios públicos parten del respeto entre ellos. Es decir, el presidente de los Estados Unidos respeta
a un juez, aunque sea en materia local. Es decir, el respeto que hay entre los poderes, el respeto que hay entre las instituciones es clave para ser exitoso, ser un país exitoso. Y en materia de corrupción, por ejemplo, hay que rescatar esas pequeñas instituciones que tenemos que vemos como incorruptibles, ¿no? Ejemplo de ello, el alcoholímetro. El alcoholímetro, no sé si te acuerdas, hace unos años era incorruptible. O sea, te paraba el alcoholímetro y no había nada que hacer. O sea, te ibas a ir al torito sí o sí. Fueras quien fueras, te llevaras con quien te llevaras. Es decir, fue una institución, el alcoholímetro, que resistió y que fue invencible contra la corrupción. Y lamentablemente, durante los últimos años, bueno, durante el último año, quizás 2 años, se ha venido quebrando, se ha venido rompiendo, ¿no? Ya inclusive hay quienes cuentan, ¿no?, como un gran reto superado el haber dado positivo en la prueba del alcoholímetro y no haber sido remitido al torito por temas de corrupción. Entonces, esos pequeños esfuerzos que dieron resultados y que los mexicanos vimos como instituciones incorruptibles, hay que recuperarlas, hay que rescatarlas, todavía se puede. Uh-huh. David, ¿qué opinas? Pues cuesta trabajo, ¿no? El por lo menos aceptar que no es nuestra realidad. Regresamos al tema de la Policía Federal, ¿no? Una Policía Federal cuestionada por mucho tiempo, repudiada por la propia ciudadanía. Para poner un ejemplo, en el tiempo que yo estuve en el norte del país, a mí me tocó ver cómo la ciudadanía respetaba y admiraba mucho el uniforme militar. Al militar creo que es una institución de las que todavía, a pesar de las falencias, exactamente, el ejército y la marina, todavía tiene ese respeto y ese respaldo de la ciudadanía. La Policía Federal no, los repudiaban, se peleaban entre ellos. Bueno, hay que preguntarle a los hoteleros en Acapulco cómo les fue, en Michoacán, en el aeropuerto, en Ciudad Juárez, bueno, en el aeropuerto, cómo destruyeron todo, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que ya desapareció una institución que la creó un personaje que ahorita es investigado por delincuencia organizada en Estados Unidos, que ese personaje hizo y deshizo lo que pudo hacer con esa policía, es difícil realmente creer en una institución como tal, ¿no? Sí se podrá culpar a la administración pasada, se podrá culpar que es un solo personaje, pero era un referente la Policía Federal y ahora vemos cómo acabó. Entonces ahora es cómo hacerle para que la ciudadanía recobre y pueda confiar en la Guardia Nacional, que es básicamente la base de la Policía Federal, ¿no? Ese es el problema, cómo hacerle ahí para las autoridades, porque pues no hay instituciones que realmente inspiren confianza en nuestro país, lamentablemente. Y bueno, ya hablando de cifras, de los resultados que sí dieron a conocer, la propia jefa de gobierno los dio a conocer a lo largo de sus informes. Ya ves que bajó el homicidio doloso y bueno, otras cifras importantes aquí a nivel local. ¿Cómo evalúas el compromiso que debe tener la sociedad para tratar de hacer este cambio y rechazar desde la sociedad a los criminales? Rechazar como sociedad, como ciudadano, rechazar el crimen. Es decir, no participo contigo, no participo en estas actividades criminales, ¿no? Pero ¿a partir de qué? ¿Qué es lo que falta? Es cooperación, Mariana. Es la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Acabo de ir a comprar un café aquí a una tienda de autoservicio y vi en la entrada que ponían que el café era gratis para los policías, ¿no? Que cubrieran turnos en la noche. Esa, por muy simple que parezca, es una medida fundamental que no solo respeta y no solo enaltece al policía, sino que además coadyuva a la seguridad de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todos sabemos los efectos del café. El café mantiene despierto a las personas y en ese sentido esta tienda dice, ¿sabes qué? Para que nuestros policías funcionen de mejor manera, hay que regalarles su café. Entonces, claro, esa, por muy simple que parezca, insisto, es una medida de cooperación entre sociedad y gobierno en el que se hace de la seguridad una responsabilidad compartida, como pasa en muchos otros países del primer mundo. Sí, y es como lo comenta Jesús, es una situación, sobre todo que sí se puede realizar aquí en la Ciudad de México. Digámoslo, se tiene todavía esta percepción que el capitalino es mucho más consciente, es mucho más,
de todo lo que sucede a su alrededor, está mucho más preocupado, ¿no? Te preocupa que por qué hay una fuga aquí, te preocupa por qué no, esta lámpara no enciende, por qué no pasan y han podado un árbol. En este sentido, yo creo que si la propia autoridad, si la propia jefa de gobierno trata de llevar a los capitalinos y de decir, ayúdame denunciando al delincuente que tienes enfrente, ayúdame denunciando al narcomenudista que tienes enfrente. No solamente eso, si realmente el ciudadano, el capitalino se da cuenta que yo denuncio a esta persona y que esta persona termina en la cárcel o recibiendo el castigo que merece, creo que sí puede haber una participación y el efecto puede ser inmediato. Pero, ¿qué sucede? Pasa un poquito, regresamos a lo del operativo para detener a este personaje Lunares, donde se detuvieron a estas 30 personas. Los propios vecinos denunciaron esta situación. 2 semanas después, 1 semana después, todos quedaron en libertad. ¿Sabes qué va a pasar con esos vecinos del sector de Tepito? Jamás van a volver a denunciar. Jamás van a volver a denunciar. Entonces se tiene que dar golpes de autoridad importante y la ciudadanía, o más bien el gobierno debe de decir, la ciudadanía me denunció a esta persona por estar robando un autoparte, por estar haciendo cualquier delito. Lo detuvimos y se castigó. Bien hecho. De esa manera, de otra manera, no se va a poder confiar en la autoridad por los antecedentes que ya mencionamos, ¿no? Y sobre todo específicamente con la impunidad de los gobernantes de las anteriores administraciones, tanto en alcaldías o etcétera, como en colonias, en fin, corporaciones policíacas. Aquí en la Ciudad de México, muchísimas personas se han metido, por desgracia, han caído en estas redes criminales y han participado, por desgracia, en estas redes criminales que operan en la Ciudad de México por una sencilla razón. Si vieron que hay impunidad arriba, pues también la habrá abajo y es una desgracia. Entonces, ahí llevamos ya 5 puntos importantes a tratar en esta mesa, como son cerrar las fuentes de financiamiento de estas redes criminales y, obviamente, mafias, reforzar los operativos en los aeropuertos, particularmente en la Ciudad de México y en las carreteras, crear una responsabilidad compartida de la sociedad y gobierno precisamente para rechazar el crimen, para decir no al crimen y reforzar evidentemente los programas sociales y el deporte, como lo has comentado, Jesús Moreno. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí. Y regresamos con más información. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde los estudios de Capital 21. Ya volvemos. Ya estamos aquí de vuelta en Agenda y Contexto con una pregunta para usted en casita nos está viendo o en su negocio. ¿Usted ya conoce al policía de su barrio? ¿Ya conoce a sus vecinos? ¿Está incluido en los chats de vecinos ante cualquier adversidad, robo o cualquier percance? Es importante esto porque si ahí no empezamos, ¿cómo le vamos a hacer? Así que vamos a ver qué pasa con los policías. De entrada, la semana pasada, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum comentó que este 2020 se iba a reforzar y se iba a mejorar la carrera policial y también se iban a fortalecer precisamente a la policía preventiva. ¿Se necesitan más policías, David? Sí, se necesitan más policía, pero también se necesita mucha inteligencia. Hay que operar con inteligencia en la Ciudad de México porque tiene su propia particularidad. La Ciudad de México no es Tijuana, no es Tamaulipas, no es Michoacán, no es Guerrero, ¿no? Tiene su propia particularidad y esa particularidad hace que sí se pueda combatir y sobre todo que tú puedas ver a los delincuentes. Hemos visto imágenes que nos ha difundido la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde cuando de repente se alerta de un robo, ¿cómo lo van siguiendo con las cámaras, no? Dices, bueno, aquí lo siguen, llega otro policía, se hablan por radio y en una calle los interceptan. Bueno, si eso se aplicara mucho más seguido, que eso es inteligencia, ¿no? Es decir, no hay un solo disparo, detienes a esta persona y el impacto hacia la ciudadanía, los delincuentes es, ok, me están viendo y están observando. Bueno, ¿por qué no se repite más de estos casos? Eso es por un lado, y el otro punto, como bien lo comentas, es muy fácil para nosotros como capitalinos o como ciudadanía delegarle la culpa a alguien, ¿no? No es tu culpa como autoridad, es tu culpa por delincuente y es tu culpa por ser policía. Pero si bien lo dices, si no conoces a tu vecino y si no te pones de acuerdo y si no nos llegamos a coordinar, pues va a ser el trabajo para la autoridad va a ser mucho más difícil.
Nosotros sí debemos de exigir, porque obviamente ellos nos deben garantizar seguridad, pero creo que en estos tiempos sí hace falta mucho mayor participación ciudadana, que eso es lo importante. Y en la Ciudad de México sí se puede lograr. Repito, somos una comunidad muy pequeña, estamos divididos por callecitas, colonias, alcaldías se dividen por calles. Yo creo que si participamos todos desde nuestras bases como ciudadanos y hacia la autoridad, yo creo que sí se pueden dar buenos resultados, ¿no? Nos hace falta también despertar un poco en ese sentido. Jesús Moreno, ¿te parece positiva la decisión de haber dividido a la ciudad, a los pueblos, a los barrios y a las colonias en cuadrantes? A mí en lo personal me parece positivo. ¿Por qué? Porque acota el tiempo de respuesta, es una estrategia de combate a la delincuencia y de mayor proximidad para los ciudadanos. Se dividió la Ciudad de México en 847 cuadrantes, ¿no? Que son 5 zonas, 14 regiones y 73 sectores. Cada cuadrante de estos 847 tiene un jefe de cuadrante. Aquí la intención es que dentro de un espacio geográfico haya un encargado de la seguridad, ¿no? A mí eso me parece fundamental, porque el día que pase algo, ¿quién es el responsable? Luego lo tienes ubicado. Y además, lo comentaba en el corte, yo he tenido la desafortunada experiencia de comunicarme al 911 en 2 ocasiones, y la verdad es que en menos de 3 minutos la policía llega al punto. Es decir, sí hay un despliegue policial importante. No vayamos más lejos, estas épocas de fiesta, hay un operativo de vacaciones en el que se desplegaron 11.040 efectivos en la Ciudad de México. Es un operativo que termina el 7 de enero, pero también es importante el tema de la participación ciudadana y además ser un poco más consciente como ciudadanos y mejorar los hábitos que coadyuven a la seguridad. Por poner un ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? En estas épocas es lo normal que la gente viaje, que tome vuelos, que vaya a estaciones de autobús y en sus redes sociales publica, viajando a, ¿no? Claro. ¿Eso qué señal manda al delincuente? No está en su casa. O donde viva, no está. Entonces no va a haber nadie, lo puedo asaltar. Son detalles tan simples, pero que pueden hacer la diferencia, ¿no? No compartir tu ubicación en tiempo real, tener tu cuenta, por ejemplo, de Instagram, que es la cuenta que más se usa hoy en día. Publicas el lugar en donde estás de manera real. Entonces, y si hay una persona que quiere atentar en tu contra, sabe dónde encontrarte, ¿sabes? Entonces, sí, claro, son pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia, ¿no? Sí, es lo que comentabas, esa participación o esa conciencia ciudadana, ¿no? Que sí nos hace falta todavía despertar en ese sentido para prevenir una situación que después nos puede complicar mucho la vida. Sí, ¿no? Que te pones tú solito en riesgo, sin necesidad. Sí, claro. No hay necesidad de que pongas, por lo menos cuando lo estás haciendo, que estás viajando, ¿no? Y que, por ejemplo, un viaje a Estados Unidos, por lo menos vas a dejar sola tu casa, ¿qué? 3 días, 2 días, 4 días. Sí, muy importante tomar y seguir en cuenta pues precisamente lo que ha ocurrido, tomar ya ejemplos anteriores de personas que han sido hasta secuestradas por estar subiendo su ubicación. Yo te preguntaba de los cuadrantes, Jesús y David, ¿estás tú a favor? Pues yo considero que se deben de aplicar otras metodologías. El concepto de cuadrante sí es funcional en otras áreas, ¿no? Aquí es muy complicado porque que le caiga toda la responsabilidad a un solo policía o a un solo comandante o a un solo personaje de una zona muy conflictiva. Tú imagínate al policía que está en Iztapalapa, por ejemplo, o al jefe de cuadrante de alguna colonia de Iztapalapa, de las más conflictivas, de Gustavo Amadero o de Cuauhtémoc, ¿no? Es complicado tratar de tener todo ese control y eso hace que su trabajo realmente esté en riesgo, que un buen policía por otras cuestiones implícitas en la colonia pueda no dar resultados y lo van a cambiar. Y eso a la postre, en vez de beneficiarle a él o a su carrera policial, lo va a perjudicar. Yo creo que lo que se debe de aplicar más es la inteligencia. Repetimos, si bien ya se seccionó todo por cuadrante, la policía capitalina o la Procuraduría
en teoría debería de saber que en ese cuadrante, en ese cuadro, para que la gente lo vaya entendiendo, debe saber que hay 5 tiendas, 2 carnicerías, 2 gasolinerías y 3 narcomenudistas y una vecindad donde se refugian los delincuentes. Con esos datos tú puedes agarrar y sí puedes implementar tareas específicas para trabajos preventivos. Y no una tarea realmente ya de reacción, que es ya cuando ya alguien robó la carnicería o la gasolinería. Entonces yo creo que sí se debe de aplicar más la inteligencia, que la ciudad sí lo permite. Ya lo mencionamos, por las cámaras que se tienen, por esa facilidad de que un capitalino pueda denunciarte a través de la red social o llamar al 911, ¿no? Yo creo que sí debe haber esa participación, pero también se debe de aplicar mucho más la inteligencia. Pues llegamos ya a la recta final casi del programa. 2 minutos, tu conclusión. No, rapidísimo, únicamente, o sea, el tema de los cuadrantes no significa que nada más haya un policía por cada cuadrante. El objetivo, además de ser de reacción, es preventivo. En la institución de la Policía de la Ciudad de México hay más de 90,000 elementos, ¿no?, repartidos entre unidades administrativas y operativas en los 847 cuadrantes. Aquí lo que importa de cada cuadrante es que va a haber un jefe responsable de la seguridad de sus elementos, es decir, cada cuadrante tiene unos cuantos cientos de policías a su mando, ¿no? Entonces ahí la intención es únicamente delimitar el grado de responsabilidad para ver, tú estás encargado de este cuadrante y tú ejerces la autoridad en tus policías, ¿no? Es más un tema de organización administrativa. A mí en lo personal me parece oportuna, ¿no? Y bueno, sí, que es una estrategia preventiva, porque como tú bien dices, el tema de la inteligencia es fundamental y la inteligencia, al estar bien delimitada la Ciudad de México, sabes exactamente en esa esquina están asaltando o a tal hora en ese semáforo están asaltando. Entonces, eso hace que se acote la función policial y se organice de manera más adecuada. David, 2 minutos. Pues sí, un reto importante para este año es pues la seguridad, ¿no? Creo que está por encima de la situación económica y de otros puntos, ¿no? Que es lo que pide el capitalino y el mexicano en general. Entonces, lo que debe de hacer la autoridad es realmente demostrar que está preocupado por el tema de seguridad en todo el país, y pues que tiene las herramientas y que tiene los recursos y la capacitación para poder enfrentar. Esperemos que por lo menos el ciclo de violencia más complicado ya viene en declive, se puede mantener hasta mediados de años y en base a las propias estadísticas se pueden dar algunos picos, pero si no se demuestra y si no se deja claro que tiene capacidad, creo que va a ser este año también complicado para el mexicano en general en cuestión de seguridad. Bueno, pues ahí tiene los retos, ya hemos vislumbrado, desmenuzamos ya más de 10 retos, les puedo resumir rápidamente: reconocer los resultados de los cuadrantes de esta división, de estos 847 cuadrantes en la Ciudad de México, aumentar el número de efectivos, fortalecer a la policía preventiva, mejorar la carrera policial, también evidentemente reforzar los programas sociales, impulsar y fomentar el deporte para rescatar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes de las garras de la delincuencia, y obviamente una responsabilidad compartida, seguirla generando entre gobierno y sociedad para decir no al crimen, para rechazar a las redes criminales, para no caer en la tentación de estas actividades delictivas. Reforzar evidentemente los operativos en el aeropuerto y en las carreteras de ingreso a la Ciudad de México, pues son parte de lo que hemos hablado esta mañana, así como es importante también cerrar las fuentes de financiamiento, y son pues las 10 principales las argumentaciones que hemos vislumbrado aquí en esta mesa esta mañana. Pues no queda más que agradecerte. Gracias, David, nos vemos. Gracias y feliz año nuevamente. Feliz año, gracias por invitar. Yo lo espero el día de mañana. Hasta pronto.